Bienvenidos al canal, ya sabéis, como siempre os digo, que es un placer, un gusto, un honor teneros ahí detrás de la pantalla. Y bueno, como estáis viendo ya en vuestros dispositivos, hoy nos acompañan Delia Rodríguez y Enrique Sainz. Compañeros, bienvenidos al canal. Gracias. Buenas, ¿qué tal? Bueno, decir de ellos que son dos abogados pues, de los mejores de familia en Madrid. Yo cuando anunciaba la jornada con mi distinto grupo de amigos, de compañeros y demás, les decía que hoy venían al canal dos de los mejores abogados de familia de Madrid y decían como si estuviera un poco exagerando, pero yo les decía, seguro que no, es así y hoy lo vais a poder comprobar vosotros mismos. Son dos grandes profesionales, son también muy conocidos en redes sociales por aportar contenido, por aportar valor en el derecho de familia, tan desconocido muchas veces y que genera tantas complicaciones en nuestro día a día. Y yo decir de ellos que no solamente es que sean especialistas en familia, sino que también imparten muchos cursos, incluso Delia es directora de un máster en Derecho de Familia en el que también imparte clases Enrique, así que bueno, dos ponentes, dos invitados de auténtico lujo para hablar sobre derecho de familia. Nuevamente, compañeros, bienvenidos al canal. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, y para introducir un poco la jornada, vamos a ir planteando distintas cuestiones prácticas sobre derecho a familia que causan gran desasosiego y gran, bueno, muchas veces que uno se plantea preguntas sobre el tema de los menores, nuestros hijos, y vamos a ir planteando distintas cuestiones a las que van a ir respondiendo los invitados y van a ir desengranando totalmente libre. Os invitamos también a que preguntéis, a que compartáis el directo, como no, ya siempre, como siempre os digo, es una ayuda de gran valor para este canal. Y bueno, Delia, primero te toca a ti y qué nos tienes que plantear sobre el derecho a familia, qué cuestión te gustaría resolver, coméntanos, somos todo oídos. Fenomenal. Bueno, antes de nada decir que por supuesto no estabas exagerando en absoluto, tanto Enrique como yo. No sé si somos los mejores abogados de familia de España, ni mucho menos, pero desde luego dos apasionados de la profesión. Uno de los dos temas estrella para mí de la jornada de hoy que me encantaría resaltar, uno de ellos es la custodia compartida. Se habla mucho de la custodia compartida, protagonista de titulares, de estadísticas, pero lo cierto es que a día de hoy, si vemos las estadísticas de la última década en cuanto al aumento de concesiones de custodias compartidas, vemos que en mutuos acuerdos sí que ha habido un subidón importante. Esto es muy sencillo, porque cuando dos se llevan fenomenal, lo normal es que quieran criar a sus hijos conjuntamente tras separarse. Aquí la cuestión viene cuando hay enemistad manifiesta, que es en la mayoría de los temas que nos llegan, y entonces vemos que la subida de custodia compartida no es tan rápida, a pesar de la tendencia sobradamente conocida por todos nosotros del Tribunal Supremo. Y yo aquí me planteo que el que es hombre hoy en día todavía tiene mucho que perder en un juzgado por dos motivos. Primero, porque la especialización es un reto todavía sobre la mesa. No puede ser, ¿verdad, Enrique? Compartirás conmigo que haya juzgados en los que es una moneda al aire, ¿no? O sea, te turnan la demanda, ves el número y te echas a temblar. Porque sabes que ahí no la vas a conseguir ni de broma cuando llevas al señor, o lo contrario, que la dan automáticamente sin analizar el caso concreto y a lo mejor justo en ese caso no es lo mejor para el menor. Entonces yo creo que aquí la especialización es algo que necesitamos en España desde hace mucho tiempo y que tenemos pendiente conseguir con los poderes públicos. Por otro lado, el tema de todo lo que tienen que hacer los padres, que parten de -5 y las madres parten de +5. Y es así, yo tengo muchas clientas y lo compruebo cuando llevo a madres, tengo un escenario estratégico diferente a los padres. Y eso no debería ser así, porque deberíamos ser todos iguales y partir de que hay una crianza compartida y luego ya veremos cuál es el modelo mejor para el menor. Pero lo cierto es que de momento, Miguel Enrique, eso no es así. Yo creo que hay que ser objetivos, es decir, custodia compartida son los dos actos. Sí, se presupone, salvo que una pericial diga lo contrario o casos extremos. ¿Hay distancias entre domicilios aptas para que haya intercambios? ¿Hay disponibilidad laboral? Pues ¿por qué no? Pero lo cierto es que los padres tienen que acreditar a día de hoy mucho más que las madres y es un tema que me parece que todavía tenemos mucho que debatir y mucho que trabajar. En primer lugar, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Delia, en que desgraciadamente ocurre en toda España, pero concretamente más en Madrid, que es que muchas veces depende de donde caiga la demanda. Claro, hay juzgados que es que
lo voy a decir así de bruto, pues la verdad, le da igual lo que le cuentes. Es o precustodia compartida o precustodia para la madre o para el padre. Bueno, más para la madre. Claro, y da igual que tú te prepares muy bien el caso, que prepares una super demanda, da igual. Claro, y esto es un problema. Aunque también es verdad que, hombre, tenemos que echarnos un capote. Esto, el ser especialista en derecho de familia también nos da esa ventaja. Muchas veces también me ha venido, por ejemplo, un cliente que quiere luchar la guardia y custodia compartida. Perfecto. Pero cae en un juzgado que es precustodia materna. Pues entonces, hombre, hay dos opciones. Es decir, vamos a intentar lucharlo o ser honrado. Hombre, pues mira, no tienes nada que hacer con la guardia y custodia compartida, salvo que me digas que la otra parte tiene un horario imposible o es una mala persona o está inmerso en una causa penal. Si no, podemos negociar de otra manera. Por eso digo que a mí la guardia que usted compartía, personalmente, es una opinión, ¿eh? Me parece probablemente el régimen más justo. Tenemos que tener en cuenta que tenemos dos progenitores que se han separado, divorciado, tienen un niño, y cuál es lo ideal es intentar mantener ese mismo régimen. Ahora bien, y ahora sí, enlazándolo con lo que me gustaría hablar esto, el hecho de que hay una guardia y custodia compartida no significa per se que determinadas medidas desaparezcan. ¿Con esto qué quiero decir? Hay una falsa creencia, no solo en gente, también muchos abogados, desgraciadamente muchos abogados. Quiero creer que no son derechos de familia, que se piensan que con la aparición de una guardia de custodia compartida desaparecen ciertas medidas. Yo los hablo, me gusta hablar de, cuando le explico en clase o a alumnos o a becarios, siempre hablo de mitos. Pero fíjate, son tres. Uno, que creo que Delia me da la razón ahí, que es la pensión de alimentos. Hay una falsa creencia que se piensa que cuando hay una guardia de custodia compartida no hay alimentos. Y vuelvo a repetir, no solo en gente, sino también en propios abogados. Abogados que han solicitado en la contestación a la demanda que no procede alimentos porque es una guardia de custodia compartida. Incluso clientes, bastantes más de lo que, y desgraciadamente lo que tenemos, que quieren una guardia de custodia compartida para no pagar pensión de alimentos. Y eso hay que sacar de ahí porque es un error. El hecho de que la guardia de custodia la tenga tanto el padre como la madre no significa que no haya pensión de alimentos, porque hay que tener en cuenta la capacidad económica. Lo ideal sí, lo ideal es que si tenemos una guardia de custodia compartida, cada uno afronte los gastos. Eso es lo ideal, pero no siempre es así. Podemos encontrarnos con dos progenitores, por ejemplo, que están de acuerdo en tramitar la guardia de custodia compartida, pero que uno gana, pues no llega a 1.000 euros y otro gana un sueldo de 4.000, 5.000 euros. Sería injusto en este caso no fijar una pensión de alimentos. Por lo cual sí, en eso sí se puede fijar una pensión de alimentos. ¿Qué solución se puede dar también? Porque desgraciadamente, aunque sea echar piedras contra mi propio tejado, gente más los tíos, los hombres suelen ser más reacios a lo que voy a decir ahora, es decir, tengo una guardia de custodia compartida, pero tengo que pagar una pensión de alimentos. No les suele gustar eso. ¿Qué mecanismos hay? Pues hay, por ejemplo, se puede establecer lo que se denomina, para que la gente nos entienda, un pago directo. ¿Qué es un pago directo? Pues poner, por ejemplo, que fijar una guardia de custodia compartida, que cada uno afronte sus gastos, pero que, por ejemplo, el padre abone el 100% de los gastos educacionales. De esta manera está contribuyendo en mayor proporción a los gastos de su hijo, pero no le está pagando algo que a veces suele chirriar, que es pagar una pensión al otro. Le está pagando, pues directamente paga el colegio, incluso las actividades escolares, incluso extraescolares se puede pactar. Por eso digo que es muy importante dejar claro para la gente que nos está escuchando que el hecho que haya una guardia de custodia compartida no significa que no haya pensión de alimentos, ya que para eso hay que tener la capacidad económica. El segundo mito que me gusta decir o falsa creencia es lo de los tiempos de estancias. También hay un sector que establece que si hay una guardia de custodia compartida tiene que ser obligatoriamente 50-50. Vuelvo a lo de antes. Esto es lo ideal. Lo ideal es que tengan el mismo tiempo, pero tampoco es obligatorio que tengan exactamente el mismo tiempo. Ojo, tampoco es que uno 80 del tiempo y otro 20 tampoco, porque eso es una guardia de custodia encubierta, que se suele decir muchas veces en derecho de familia. Pero podemos establecer pues 60-40, que es decir, que el padre o la madre tenga más tiempo que el otro progenitor. Se tiene que equiparar los tiempos, pero equiparar no significa que sean exactamente iguales. Y luego el último mito también que me gusta también mencionar mucho, que también hay una falsa creencia que es en relación al uso del domicilio familiar. Es cierto que aquí la legislación no ayuda mucho, porque si acudimos al Código Civil, tampoco es que se mencione qué regulación se haga en estos supuestos. Normalmente, cuando hay un divorcio o una separación o medidas paterno-filiales, el uso del domicilio familiar se atribuye al cónyuge custodio. ¿Qué pasa? Pues que una guardia de custodia compartida, ambos ostentan la custodia. Entonces, ¿qué pasa con el uso del domicilio familiar? Normalmente,
Lo ideal sería pues, que no se fijase para ninguno, se vendiese, un uso rotatorio, esto. Pero también estamos en lo mismo. Si uno de ellos tiene una capacidad económica muy inferior, sí se puede atribuir el uso del domicilio familiar. Ahora bien, este uso, hemos hablado antes, va a depender del juzgado de turno donde caiga. Hay juzgados que lo prolongan más y lo prolongan menos, pero obviamente va a ser más limitado, porque obviamente no es justo tampoco que si los dos tienen la guardia de custodia compartida, el niño no está al mismo tiempo con ambos, uno tenga el uso del domicilio familiar sine die, en este caso. Pero como siempre, estamos en lo de siempre, va a depender del tribunal donde caiga. Y ojo, como encima caiga en un juzgado que no es ni de familia, en un mixto o en esto, ya ni te cuento las salvajadas. Creo que Dile y yo te podemos contar 1000 ejemplos, salvajadas que hemos llegado a ver en tribunales que son mixtos con relación a estas medidas. Pues muy interesante esos mitos. Me parece muy interesante porque yo también los veo en muchas ocasiones en los juzgados de aquí de Ronda y bueno, pues qué decir, qué decir, qué decir que me alegra que estéis arrojando luz sobre toda esta penumbra que rodea muchas veces al derecho de familia. Y es que es verdad, porque quien más o quien menos pues ha tenido un procedimiento de familia, o su hermano, o su cuñado, o su suegro se ha visto involucrado en un procedimiento de familia y ha escuchado de oídas auténticos disparates que los dan como creencias verídicas y no se plantean un poco en consultar su caso con un abogado. Y si me permite, Delia, me gustaría que tú nos hablaras de estos mitos, qué opinas, si has tenido alguna vez, seguro que sí, oportunidad de sufrirlo en tus propias carnes con tus clientes y bueno, que también vayas enlazando con el siguiente tema. Delia, somos todo oídos. Sí, bueno, lo primero, rescatando el guante de Enrique, efectivamente, creo que la custodia compartida no solamente es el régimen más justo para los padres y las madres, sino lo más importante para la infancia y para los niños y niñas que tienen todo el derecho del mundo a disfrutar de ambos, ¿no? Entonces, algunos matices a lo que ha hecho Enrique para completar, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha expuesto y de hecho ha dado las claves de lo que son las negociaciones que llevamos muchas veces a nivel estratégico cuando llevamos a padres. Es decir, lo que no podemos pretender es querer la custodia compartida cuando no es un automatismo en el tribunal y encima que el padre gane más dinero y querer todo al 50% y la casa libre. A veces hay que sacrificar las medidas económicas y ser generoso si verdaderamente lo que nos interesa es el bienestar de los niños y el estar con ellos. Y con esta estrategia se desvela muchas veces que hay personas que realmente no quieren tanto la custodia compartida, que hay de todo. Yo siempre hablo de la casuística más general, pero a veces nos encontramos con señores que se les ve el plumero. Entonces, coincido totalmente en la estrategia de Enrique en el sentido de voy a proponer esa cuantía de colegio que les duele menos porque se paga directamente para los niños y voy a ser generoso y proponer un uso del domicilio razonable, 1 añito, 2 añitos, para que esa diferencia salarial permita a la madre reorganizar y asegurar la custodia compartida. Así que ahí chapo porque coincido totalmente con su exposición. Luego, por otro lado, también sacar a colación muy brevemente temas que me parecen muy instrumentalizados, como por ejemplo el uso de la lactancia. El uso de la lactancia, a veces vemos casos en los que es que el niño es lactante y la criatura tiene 3 años. Bueno, por favor, y a lo mejor la señora se está sacando la leche para ir a trabajar. Pues en este caso, yo recuerdo un tema que ganamos hace poco, que la fiscal estuvo aguda. Le preguntó, ¿pero usted se saca la tal? Y la señora no pudo mentir, pues custodia compartida. Es decir, si hay momentos de toma de bibe de leche preparada, pues también para que esté con el padre. Hay que ponderar los intereses en juego a partir de cierta edad del menor, lógicamente, ¿no? Hay un componente biológico que no podemos negar. Luego, por otro lado, la simulación con los autónomos, la disponibilidad, la falsa disponibilidad. Muchas veces se pide la custodia compartida, como ha dicho Enrique, para no pagar, pero realmente la criatura al final acaba en manos de un tercero, de la nueva pareja, de la señora que cuida de turno o de los abuelos. No, la custodia compartida es para que de verdad se ejerza y no sea algo testimonial. Sí, no mejor que esté con el que tiene mayor disponibilidad, ¿no? Y luego, por último, el domicilio. Como decía Enrique, el domicilio es el caballo de batalla que causa más procedimientos contenciosos. Es urgente una reforma del Código Civil en este sentido, porque se abusa de este derecho, siempre y cuando se pueda garantizar un techo para el menor por parte del otro progenitor. El encerrar la propiedad privada causa muchos problemas. Si esto se reformase, veríamos cómo descienden los procedimientos contenciosos y las oposiciones a la custodia compartida. Y luego ya entrando en materia, también voy a mencionarlo brevemente para que también Enrique, si lo desea, pueda participar, el tema hablando también de instrumentalizaciones con los temas de violencia de género.
Un tema sumamente delicado que siempre intento tratar desde el mayor de los respetos, porque lógicamente también llevamos temas de violencia de género durísimos, pero está la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la de la instrumentalización de las denuncias, que se ha incrementado todavía más tras la reforma del Código Civil, la reforma del artículo 94. En el momento en el que, es que además a veces no falla, señor que dice quiero la custodia compartida, o pongo ya la demanda y se notifica y ¡pum! Una denuncia que no tiene a lo mejor ningún tipo de recorrido. Problemática. En el momento en el que pido la orden de protección y por lo que sea, pues el testimonio da lugar a dudas o pilla en un momento de guardia y no es el juez que va a estar al día siguiente y se quita el asunto y a veces las dan para curarse en salud porque tienen un miedo mediático también de que pase cualquier barbaridad, ya tenemos a un señor inmerso en un procedimiento penal que seguramente se va a archivar, pero las dilaciones hacen muchísimo daño en el procedimiento de familia. El artículo 94 nos dice que se debe suspender o no establecer un régimen de visitas de manera automática en el momento en el que haya un procedimiento, una denuncia. Entonces, aunque no haya orden de protección, esto, claro, o sea, nos cierra puerta totalmente a la custodia compartida, que está teóricamente prohibida por el Código Civil en el artículo 97, y nos cierra la puerta a un régimen de visitas. Claro, ¿y qué pasa si se archiva pero recurren y tarda 8 meses? Pues que muchos juzgados, sobre todo fuera de Madrid, no te dan visitas. Ahora se está flexibilizando como todo, pero en el boom del artículo, ¿verdad, Enrique? O sea, lo que vimos es unas escabechinas tremendas porque había señores que no podían estar con los hijos durante meses. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos al pleito principal de familia, es que es la madre la que viene ejerciendo la custodia, es que la relación paterno-filial se ha resentido, vamos a pedir un psicosocial, 1 año, que luego hablaremos de ello, o más de espera, y al final lo que tenemos es una custodia materna asentada. Lógicamente, estoy hablando de casos en los que se acaba demostrando con el tiempo que es una denuncia, no voy a decir falsa, porque para eso habría que acreditarlo con una querella por denuncia falsa que se estimase y que fuera hacia adelante, pero vamos a hablar de una denuncia sin fundamento y que se archiva en primera y en segunda instancia. Entonces, este tema es un tema muy controvertido que se lleva utilizando desde más antiguo que la tos, pero que ahora con la reforma, para mí totalmente innecesaria, se ha venido acrecentando y nos está causando muchos dolores de cabeza. Yo personalmente he dirigido temas en los que hemos conseguido la custodia compartida, aun con denuncia y aun con denuncias cruzadas, pero el calvario que se pasa es tremendo, ¿no? Y yo creo que en este sentido también hay que reflexionar sobre, luego, bueno, sabemos que se hizo la nota informativa del Constitucional en el sentido de decir que no era un automatismo, pero la lectura del artículo, bueno, por lo menos dio algo de luz, pero la lectura es obvia, ¿no? O sea, no se establecerán visitas, ¿no? Entonces yo, bueno, creo que este tema hay que tratarlo con mucha delicadeza porque nos está causando muchísimos daños familiares irreparables y a nadie le devuelven 2 años sin sus hijos. No, totalmente de acuerdo. Si el problema que tiene también la legislación, sobre todo con esto, yo entiendo que pues, los legisladores cuando quisieron crear este artículo, el fundamento está bien, es intentar proteger a los niños por un lado y luego también a la víctima de violencia de género y violencia doméstica. Es decir, la intención está bien. El problema es que yo creo que cuando se hacen leyes que tocan temas tan sensibles como esto, hay que legislar con cabeza, hay que tener muchísimo cuidado. Y aquí yo estoy con Delia también, que es decir, en primer lugar, esta reforma que han hecho es innecesaria, porque en primer lugar se está dando a entender a la gente como que antes no se podía, ¿no? Esta posibilidad también, los jueces podían hacerlo perfectamente. Pero claro, ahora me da igual también con esto lo que diga el Constitucional. Leyendo lo que dice Delia, leyendo literalmente ese artículo, claro, los jueces les estás pasando una patata caliente, con perdón de la expresión, enorme. ¿Qué hacen los jueces? Y yo voy más allá. Imaginemos un supuesto también de un matrimonio, una pareja, da igual que tiene un hijo, y se meten denuncias cruzadas entre ellos. ¿Qué hacen los tribunales? Claro, si aplican al pie de la letra ese artículo, técnicamente no puede haber ni guardia de custodia, pero ni visitas para ninguno de los dos. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Los damos a servicios sociales? ¿Fijamos un punto de encuentro que sabemos todos aquí bastante cómo funcionan los puntos de encuentro, que son un desastre, que es un totalmente frío, una mesa con una silla, esto? ¿Qué hacemos? Claro, está muy bien, por eso digo que está muy bien querer proteger a las mujeres, a los hombres, a los niños, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Y yo creo principalmente que esta reforma no está bien hecha. Que se puede hacer mejor también, pero personalmente no saben. Y sobre todo, vuelvo a repetir, porque era totalmente innecesaria. Ya se podía. Los jueces ya tenían esta facultad de poder de no fijar una guardia de custodia compartida, no fijar régimen de visitas, si apreciaban esto. El problema es que también nos estamos cargando la presunción de inocencia también. Yo entiendo que no es lo mismo
un hombre, una mujer que está siendo investigada por un delito de violencia de género y violencia doméstica, que los indicios son muy evidentes, que otros que no son, porque es que en muchos casos también a veces nos encontramos, yo no tanto con denuncia falsa, yo tampoco voy a entrar en eso, pero con procedimientos que se archivan, y es lo que dice Delia. Imaginemos un proceso penal que puede tardar años, 2 años. Claro, imagínate un padre, una madre que ha estado 2 años sin ver a su hijo, luego recuperar el tiempo perdido, no solo el perjuicio que le causas a ese padre o a esa madre, sino al propio niño. El niño que ha estado 2 años sin ver a sus padres, sin ver a su padre, o viéndole, como he dicho, en una sala, una fría sala, esto con una mesa, con una silla, es horrible. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cuando legislamos con esas cosas y hacer las cosas bien. Mm, sí. Pues totalmente de acuerdo y veremos también dónde acaba ese artículo 94. Pero bueno, un segundito, voy a agradecer a todas las personas que nos están viendo, que veo que ya nos están saludando, nos saludan desde Galicia, nos saludan también Javi, nos saluda Ginny. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. La verdad es que es un auténtico lujo contar con los ponentes que hoy tenemos para hablar de derecho a familia. Y sobre todo, yo creo que estáis un poquito arrojando luz, poniendo los puntos sobre las IE, sobre un tema de familia que es muy doliente. Yo, por lo menos, lo encarnizado que estoy viviendo el derecho a familia últimamente no tiene nada que ver con años atrás. Quizás las generaciones están cambiando, quizás un poco de todo. También la tardanza en los juzgados, como bien señalabais, está añadiendo gasolina al fuego. No sé, pero la verdad es que está un poco todo raro. Bueno, Enrique, ¿qué es tu siguiente tema? Los menores mediatizados, ¿qué nos puedes Pues comentar? en relación con esto, que decir, que hemos hablado de la protección del menor, hay dos supuestos que creo que vamos a intentar entrelazar también, que es uno, es los casos en los que el menor es manipulado, hablando del famoso SAP, que creo que todo el mundo lo ha oído, aunque muy poca gente sabe lo que significa el síndrome de alienación parental oído, y luego también creo que es un tema que cada vez hay más relieve en las redes sociales, y ahí también Delia, quiero también que me ayude en este tema porque creo que es muy experta en ello, que son la sobreexposición de los menores en las redes sociales, que creo que es un tema bastante complicado. Por eso voy a empezar primero por el segundo supuesto, el SAP. Antes de hablar del SAP, creo que para la gente que nos está viendo, importante recalcar que el síndrome de alienación parental, como tal, no aparece regulado en ningún manual ni de psiquiatría ni de psicología. Únicamente en el CIE 10, que para que los que no lo sepan es el manual de enfermedades y trastornos psiquiátricos conocido, se menciona la alienación parental, pero no síndrome. De hecho, psicólogos, psiquiatras, asociaciones critican que se denomine síndrome, porque la palabra síndrome se tiende generalmente a medicar algo, a como que es algo mental, algo psicológico. Y ahora, como veremos, tiene sus límites. Por eso, personalmente, a mí la denominación no me gusta. Yo le llamaría simplemente alienación parental. Eso es una opinión personal. Yo le quitaría la palabra síndrome. De hecho, también el Consejo del Poder Judicial también ha criticado esta denominación. Pero esto no significa que no existe, que no exista, porque sí que existe. ¿Qué es el síndrome de alienación parental, el SAP? Pues para que la gente lo entienda, generalmente es una situación que se encuentra un niño, generalmente pequeño, en un proceso de divorcio o separación, el que de repente ha empezado a odiar o a rechazar injustificadamente a uno de sus padres, y este odio, este rechazo se debe principalmente a una manipulación por parte del otro. Es decir, nosotros nos encontramos muchas veces que de repente un niño dice, no, no, que con su padre no quiere ir, pero ¿por qué? No sabe decirte por qué es malo, o porque no sé qué, porque le odia, pero ¿por qué ese odio? Generalmente suele ser porque el otro progenitor le ha manipulado, le ha metido cosas en la cabeza para generar ese odio. Y eso lo encontramos, los abogados familiares lo encontramos muchas veces en los tribunales. Y es un grave problema, precisamente porque esta patata caliente de dictaminar cuándo el niño está manipulado y cuándo no, corresponde a los jueces. Corresponde a los jueces con la ayuda del equipo psicosocial. Pero sí, pero claro, a veces es difícil dictaminar porque, mira, el derecho de familia, creo que todo el mundo lo hemos oído, tanto en la universidad como cuando estudiamos, como trabajamos, el principio general que rige todo el derecho de familia es el de bienestar del menor, es decir, el interés superior del menor. Claro, si en un proceso de familia de repente el menor dice que quiere vivir con papá o con mamá o con los dos, a priori hay que hacerle caso. Claro, pero ¿qué pasa cuando el niño que está diciendo que quiere vivir con su padre o con su madre, ese odio hacia otros genitores se debe precisamente a una manipulación? ¿Qué hacen los tribunales en este caso? Claro, no es fácil apreciar cuando un niño está manipulado.
Muchas veces puede ser una manipulación, o muchas veces puede ser que el niño es un rebelde y simplemente no quiere vivir con su padre o con su madre porque uno de ellos es más permisivo que el otro. Claro, aquí tenemos supuestos. Un juzgado que ha oído al menor, bien en el informe psicosocial, pues tiene más de 12 años, personalmente, mediante la exploración, que uno de ellos diga que no quiere vivir con papá porque su papá pues es menos permisivo y su madre pues le permite hacer más cosas, es más cariñosa, es más tiempo. Pues en este caso, los tribunales, lo lógico sería que hiciesen caso al menor. Pero claro, podemos encontrar esta situación, que el niño esté rechazando al padre sin razón aparente. Entonces, ¿ahí qué hacen los tribunales? Pues estamos a lo de siempre, la misma cuestión que hemos repetido a lo largo de todo este debate. A priori, no deberían hacer caso. La regla general, hacer caso al menor porque la voluntad del menor está viciada, pero claro, por otro lado estamos imponiendo una medida que va contraria a la voluntad del menor. Por eso en esas situaciones también hay que tener muchísimo cuidado y yo creo que ya hablaremos más adelante, que habría que dotar con más medios también a los equipos psicosociales, por cuanto al final va a depender de ellos dictaminar en poco tiempo, en unas pocas horas, que es lo que ven al menor, si ese rechazo del propio menor se debe a una manipulación o simplemente que no quiere estar con sus progenitores. Delia, muy No sé si... interesante, ¿no? Sí, 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 sí. Este tema me apasiona tanto como me enfada, por decirlo de una manera suave. Algunos añadidos interesantes, por ejemplo, en la Ley Orgánica 8/2021, bastante reciente. Es muy anecdótico que en el artículo 11, párrafo 3, creo, de los últimos, se incluye expresamente una mención para instar a los poderes públicos a no emplear el síndrome de alienación parental ni otras terminologías relacionadas con esto que estamos hablando. Y yo creo que hay un trasfondo que a mí me preocupa y es las ganas de silenciar una realidad evidente. Me da igual cómo lo nombremos, la terminología es lo de menos. Como decía Enrique, es una lacra que ocurre y que cualquier abogado de familia la conoce de primera mano. A mí me gusta llamarlo interferencia parental porque de esta forma no hay tantas discusiones ni puede herir sensibilidades. Interferir parentalmente en la relación del hijo con el otro es muy sencillo. Tiene una sintomatología y una casuística que se repite como un libro de unos niños a otros. Repiten discursos de adulto, llegan a inventarse recuerdos, presentan situaciones de ansiedad, dolor de estómago, repercuten en enfermedades físicas, también psicológicas, dermatitis, dolores de cabeza. Los niños tienen un odio irracional. Les preguntas, ahondas en la historia y no te saben dar detalles. ¿Por qué? Porque no existen. Es como una especie de veneno que gota a gota va calando en los niños. A mí me parece de las cosas más terribles. De hecho, hace poco hice un artículo sobre esto como forma de maltrato infantil. No está recogido en el derecho penal, pero estoy convencida de que en algún momento se va a recoger una especie de maltrato psicológico, porque estos niños luego de adultos muestran muchísimos problemas psicológicos. A mí me llegó hace poco una niña, ya no era una tan niña, pero de 19 años con su padre, que con lagrimones ambos me narraban cómo había sufrido durante su infancia el machaque de la madre contra el padre hasta que tuvo uso de razón y empezó a hacerse preguntas. La infancia de esta chica ya no se puede recuperar. Entonces yo creo que es muy importante la formación específica. ¿Qué ocurre? Tenemos pocos recursos. Los equipos técnicos muchas veces no profundizan, o no saben, o no tienen tiempo, o no quieren. Entonces, no son tantas las sentencias que nos encontramos en las que se atribuye por encontrar este maltrato a los niños la custodia al otro, que es lo que se debería hacer. En el momento en el que un menor dice, mi mamá o mi papá dice que mi mamá es mala, que no tengo que hacer esto, que no tengo que hacer lo otro, en ese momento, como una especie de antídoto y de terapia, eso que habría que sacar a ese niño de ese contexto porque se le está envenenando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí nos queda El muchísimo problema. por caminar y creo que es una forma del siglo XXI de abuso infantil silenciada y que va de puntillas, pero peligrosísima, contra la que luchamos. Se instrumentaliza a los niños de una manera aterradora cuando son pequeños, porque son pequeños y no tienen herramientas para poder expresarse. Cuando son adolescentes, los juzgados hacen así porque no quieren ejecuciones forzosas. Y al final lo que tenemos es una sociedad totalmente desangelada en lo familiar y una ruptura de las relaciones de afecto entre padres, hijos, madres, hijos, hermanos, abuelos, que creo que está haciendo muchísimo daño a nuestra sociedad española en general. No, no, sí, totalmente de acuerdo con eso.
Por aquí comentan por el chat, Javier, que es también violencia vicaria la alienación parental. Bueno, desde luego que lo que es seguro es que es un supuesto muy desagradable. Yo creo que eso podemos coincidir todo el mundo, los que lo hemos vivido, y seguro que hablando de estos temas se nos vienen casos a nuestra mente donde lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo que es la alienación parental. Y bueno, solamente que a todos los que nos estén viendo y que tengan hijos menores, pues que recapaciten sobre esos temas. Es que Delia ha estado enunciando los supuestos, los indicios que pueden hacer ver que una persona, que un niño está sufriendo esa alienación parental y clavado. Es que los supuestos que yo tengo en la mente, que los vivo de cerca, son clavadísimos, clavadísimos. Pero bueno, seguimos avanzando en el directo. No quiero que... Yo es que con estas cosas me pongo muy sentimental porque se me vienen No, a la mente tantos recuerdos de casos concretos donde lo he vivido. Pero que, bueno, no, Delia, es que desgraciadamente es eso, que cuando se tocan temas de menores, pues siempre son bastante sensibles y obviamente, claro, somos humanos. Que decir, en casos de esos de que un hijo está odiando literalmente a un padre, es que es sin justificación. Porque si es un padre que se ha portado muy mal con esto, vale, pero sin justificación, claro, es que es muy doloroso verlo. Ya no hay que imaginar para el propio padre, pero verlo desde fuera, nosotros abogados de familia, cuando lo vemos, siempre nos dicen, supongo que a ella también le habrá dicho, joder, estáis curando de espanto, no sé cuánto, pero bueno, pero es que al final estas cosas chocan muchísimo cuando las ves. Sí, pero desgraciadamente han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Total. y Delia, siguiendo con el siguiente punto, también hemos hablado mucho de ese paso del tiempo, cómo afecta a los procedimientos de familia y concretamente las listas de espera del punto de encuentro familiar y las listas de espera para que se haga un informe por los equipos técnicos. ¿Qué nos puedes comentar de estas listas de espera, de esta tardanza? ¿Cómo afecta a esos procedimientos de familia? Coméntanos. Pues todo va muy hilado también con lo que hemos estado hablando antes en cuanto a cómo se alteran los regímenes de estancias, ese derecho de visitas entre padres e hijos, cuando tenemos una casuística familiar determinada, en casos de violencia o a lo mejor hay un desarraigo durante un tiempo por X motivos. Aquí se tira muy ligeramente de los puntos de encuentro familiar que están en la Comunidad de Madrid, totalmente abandonados. Es que hay partidos judiciales que comparten puntos de encuentro familiar. Hay clientes que llaman para hacer gestión porque están desesperados. A lo mejor, imaginaos, cliente que de este tipo de clientes tengo 2 o 3, cliente que lleva varios años con denuncias en cadena, todas archivadas, todas recurridas, todas de vuelta archivadas y a lo mejor han pasado 3 o 4 años sin ver a sus hijos. Este señor, claro, cuando llega a un procedimiento de familia o a una modificación, ¿qué le van a decir? Porque como no se ha empezado el punto de encuentro familiar, no se puede hacer nada. Pero si el punto está saturado y hay 40 familias a la espera y esas 40 familias tienen que esperar a que los expedientes familiares en curso se den de alta. No es como un psicosocial que es, bueno, hago un informe siguiente. No, aquí se sigue. Hay un cupo de familias de las que puede hacerse cargo ese punto de encuentro familiar y los técnicos que hay. Te puedes tirar años. Y aunque la ley rebuscando te permite extraordinariamente derivarlo a otro punto, a mí que lo he intentado en algún juzgado, como Valdemoro, que tengo un tema ahí que es tremendo, me dicen, no, es que no está cerca del domicilio de los menores. Ya, pero es que a lo mejor hay que ponderar que la señora se mueva con los menores y el padre pueda ver a esos niños de una maldita vez a que esté esperando en el punto de encuentro que está a la vuelta de la esquina de los menores. Porque al final, ¿qué es mejor? ¿La incomodidad de tener que trasladarse o el desarraigo y el desafecto durante años, ¿no? Y esto nos lleva también a un tema que da para otra charla, que es la indemnización por pérdida de las relaciones familiares. El daño moral, porque claro, el servicio lento de la justicia o el mal funcionamiento de la administración, aquí da para un tema muy interesante, aunque los hijos no te los devuelve nadie y el tiempo perdido, ¿no? Con los equipos técnicos nos pasa algo parecido. Hay juzgados, que esto Enrique seguro que también lo comparte y le ha pasado, y que te dicen, cuando pides la prueba, porque claro, llevas al señor y dices, madre mía, esto lo tengo un poco negro, en provisionales le ando a la custodia de la madre, no me queda otra que pedir el informe psicosocial, que solo debería ser utilizado en casos puntuales. Porque se presupone la actitud de ambos, o por lo menos si se presupone la de la madre, se debe presuponer la del padre, ¿no? Pero tiramos, los jueces hacen, bueno, informe, que me diga alguien, un tercero, que me apoye para decidir, ¿no? Pero claro, si nos dicen, le avisamos que quedan 2 años de espera, ¿ahí qué haces?
¿Te arriesgas a ir al principal sin el informe psicosocial cuando sabes que a lo mejor no te lo dan? Pues dices, venga, voy a utilizar la creatividad y voy a coger la ley en la mano. Voy a pedir un perito por insaculación, que algunos dicen, ¿qué es esto? Pues los juzgados también dicen, ¿qué es esto? Pues hombre, yo tengo derecho a, si yo lo pago, pedir un perito de las listas de los juzgados, imparcial porque lo estás eligiendo tú, lo paga mi cliente, no hay problema, pero es más rápido. Pues los juzgados muchas veces también te lo deniegan. Entonces es que usted no me deja hacer nada. Aquí No, tenemos totalmente. de espera. Entonces, pues déjeme que vaya uno privado, tampoco porque lo has elegido tú. Bueno, pues alguna solución hay que dar, pero lo que no es de recibo es que haya procedimientos de familia vivos durante más de 2 años porque no hay medios suficientes. Entonces, menos legislar en caliente y más dotar de partidas presupuestarias para la defensa de la infancia y de la familia en España, porque estamos pues de manera tercermundista. Y yo creo que este es un punto que no entiendo cómo no hacemos más fuerza entre las asociaciones, entre las plataformas que existen, para exigir una dotación de más personal, porque al final el daño es irreparable, ¿no? Entonces, puntos de encuentro familiar, los centros de atención a la familia y los equipos técnicos, si hay personas deseando trabajar, pues vamos a dotar de presupuestos. Pues sí, además que estoy totalmente de acuerdo con ella, porque es que supone, claro, casi una verdadera coacción. Tú imagínate que estás llevando un procedimiento de familia, necesitas urgentemente un informe psicosocial, porque un informe, algo que te diga que tu cliente, el padre o la madre es más adecuada. Claro, pero que el juzgado te diga de repente, piénseselo usted muy bien, tienes opciones, o un juicio antes sin prueba, o un juicio dentro de 2 años con esta prueba. Claro, ¿cómo se lo explicas al cliente? ¿Cómo le dices al cliente, oye, mira, si la prueba clave que nos va a servir para dictaminar si te puedes quedar con la custodia de tu hijo o una guardia de custodia compartida es dentro de 2 años? Incluso voy más allá, no todos, es verdad, pero incluso a mí me ha pasado muchas veces también que han tardado el equipo psicosocial no sé cuántos meses, incluso años, y luego cuando recibimos el informe psicosocial, con perdón de la palabra, es una verdadera mierda, con perdón de la esta. O sea, 4 páginas que no aclara nada, y dice, estamos bastante igual, nos han hecho perder un tiempo enorme, enorme, y llegamos al juzgado con un informe que, bueno, que dice sí, que el niño se adaptaría muy bien a vivir con el padre, pero también a una guardia de custodia compartida. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Claro, pues Es por eso tremendo. digo, eso al final es una situación bastante. Luego, incluso, también esto, hay algunos juzgados, prefiero no decir cuáles, que no te entregan informe psicosocial. Dice, no, el mismo día del juicio, el informe ha dicho esto. Oye, pero tengo derecho a leerlo. O Es ve que como. y escribe y tú, pero Claro, vamos a ver, o sea, ¿dónde estamos? O que solo lo hace el trabajador social y no también el psicólogo. no, pues por O eso sea, es que. las pruebas, cuida, solo entrevistas y dan por hecho lo que dice cada parte, como si fuera una verdad universal. Es que seamos un poco serios, eso no es un peritaje, ¿no? No, Eh, muchas veces los hacen sin gana, con desgana, te alegan de que, bueno, ese mismo día han tenido varios, y bueno, pero al final es decir, es como todos profesionales. Pues, yo he tenido informes psicosociales muy buenos, completísimos, de 20 o 30 páginas, y dices, wow, pero otros, en cambio, te dejan totalmente innecesario. Y es lo que dice Delia, cuando de repente apareces en el juzgado con un informe de parte muy bueno, no, oiga, no, ese informe lo ha hecho usted de parte, no sé cuántos, no vale. Yo puedo entender el fundamento. Obviamente, si vas a ser un psicólogo de parte y lo aportas porque te beneficia a ti. Pero claro, algo tenemos que tener. Es que al final, si es lo que he dicho antes, si el principio que rige todos los procedimientos de familia es la voluntad del menor, ¿cómo oímos esa voluntad? Si en informe psicosocial vamos a esperar 2 años, no podemos acceder a un informe de parte. La exploración, si no te digo hacer, no se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que es muy difícil. Por eso, al final, los juicios de familia, también entrelazando ya con el siguiente punto, muchas veces tienen una dilación enorme, principalmente porque no hay medios. Yo creo que es la principal causa de la dilación de los procesos muchas veces de familia, porque no hay medios. Deli y yo tenemos la suerte de que trabajamos principalmente en Madrid y, bueno, quieras o no, los juzgados de familia en Madrid, los juzgados de familia, bueno, son medianamente rápidos. Depende, obviamente, de cada juzgado, pero precisamente son rápidos. Pero hay algunas localidades, incluso dentro de la Comunidad de Madrid, que telita como te caiga el asunto ahí. Telita, vamos. Cogen tu expediente, lo meten debajo de un listón y ahí está. Ya puedes estar llamando constantemente, oye, ¿cómo va mi tema? No sé qué tramitado. Ni te cuento. Ya no es, porque ahora parece que como están de huelga los tribunales de la Administración de Justicia, parece que es que la dilación se debe a ellos. No, no. Se debe a muchas razones. Muchas veces por medios, llamas a un juzgado y de repente solo hay 2 oficiales.
A mí me ha pasado alguna vez, pregunto por el oficial que lleva el divorcio, no sé qué, no sé cuántos, está de baja. ¿Y le ha suplido a alguien? No. Y ahí se va Entonces, acumulando el montón. O claro, sea, entonces ahí qué hacemos. Por eso consiste sobre todo en dictaminar más medios. Luego otra causa también que haría y que yo creo que es necesario, que antes Celia lo ha mencionado y creo que es necesario, es una reivindicación que llevamos haciendo los abogados de familia desde hace años. Que se han dado pasos, sí, pero sigue sin hacerse nada. Que es por qué narices, y esto lo voy a decir con este tono, no hay ya una jurisdicción propia del derecho de familia. Es que al final, mira, yo siempre pongo un ejemplo. Si una persona es despedida, ¿a qué juzgado va? A un juzgado social, no va a un juzgado penal, a un juzgado social. Si una persona tiene un problema con una empresa, a un juzgado mercantil. Si en juzgado te cometes un delito, te acusan de un delito, vas en juzgado de instrucción, no un juzgado de penal. ¿Por qué? Si tú tienes un proceso tan íntimo, tan personal como es un divorcio, una separación, no vas a un juzgado especialista en esos temas. ¿Por qué tiene que tocar un juzgado que a lo mejor puede ser un experto, pero que antes de tu caso ha conocido una reclamación de cantidad y después va a conocer una reyerta entre dos personas? Claro, esto nos encontramos justamente con muchos jueces que no estén especializados en derecho de familia, que no tienen ni idea ni hacen el esfuerzo de coger el Código Civil y mencionarlo y te dictan sentencias totalmente horribles. Que sí, que luego vamos a ir a la audiencia y seguramente la audiencia nos va a dar la razón dentro de 2 años o no, pero nos encontramos mientras con que el juzgado no ha aplicado la ley o no sabe derecho de familia y dicta una sentencia totalmente rocambolesca. En relación a los mitos que he dicho antes, yo hace no mucho, en un juzgado de Navalcarnero, me encontré con lo que he dicho, el domicilio familiar. Una sentencia que dijo que no atribuía el domicilio familiar a ninguno de ellos, por cuanto no, no había hijos, que no había hijos, no procedía a atribuir el uso del domicilio familiar a ninguno de ellos. Te dan ganas de decirle, oiga, señoría, ¿qué se ha leído el Código Civil? ¿Usted ha visto que si se contempla que si hay un interés más de protección? Nada, pues eso nos encontramos como consecuencia de que no haya juegos especializados. Vuelvo a lo de antes. Tenemos la suerte, los que trabajamos en Madrid, en Barcelona, en algún sitio hay más que sí contamos con juegos especializados, pero en la mayoría de España no. Y al final, siempre, esto depende, esto no es una cuestión política, depende del gobierno de turno de que esté, siempre todos prometen, siempre el Ministerio de Justicia promete que va a luchar contra eso, no se hace nada. Cuando hay elecciones en todos los colegios de abogados de Madrid, los candidatos prometen que van a luchar por una jurisdicción propia en derecho de familia, pero ahora de verdad, nada. Y esto creo que es algo necesario, algo imperioso. No solo por nosotros, los abogados, sino por los clientes. Los clientes tienen derecho que su divorcio o su separación la conozca un juzgado especializado y no un juzgado cualquiera. Bueno, pues me parece muy interesante lo que comenta Enrique y dándole la palabra también a Delia para que nos dé su punto de vista sobre esos retrasos. ¿Cómo afecta todo ello a esas relaciones de familia? ¿Cómo veis que se están deteriorando, se van afianzando? También yo creo que muchos de estos problemas, como bien comentabais, es que el paso del tiempo hace que situaciones perniciosas para las familias se vayan petrificando y después quién echa eso para atrás. Como estabais comentando, el tema de que se le atribuye la custodia a uno, al otro progenitor y después quién va contra eso si han pasado 2 años o si vamos a la audiencia pasan otros 2 años, 4 años de la vida de una persona sin ver o sin tener un trato cercano con su hijo es mucho. Entonces, Delia, dándote la palabra, que nos comentes esas dilaciones que hay en los juzgados, cómo las valoras y dándole también paso al siguiente tema, ese deterioro en las relaciones familiares. Somos todo oídos. pues en cuanto a las dilaciones, lo que ha dicho Enrique lo suscribo totalmente, pero es que además muchos de los conflictos que estallan en el seno de una casa, en crisis familiar, vienen dados por ese tiempo de continuidad en la convivencia totalmente exagerado. Se recrudece el conflicto, la tensión y muchas veces estalla en discusiones que perjudican a los niños o en palabras mayores por parte de ambos, porque muchas veces hay riñas que se suben de tono y se cascan el uno al otro. Entonces, ese ambiente familiar es una olla a presión. Claro, tú le dices a los clientes, no salgas del domicilio porque te puede perjudicar, tienes que permanecer, pero claro, ¿cómo le explicas que a lo mejor desde la interposición de la demanda hasta la vista de medidas provisionales, a lo mejor pasan 5 meses? A veces son más rápidas, pero otras veces nos encontramos que hay juzgados que tienen una altísima carga de trabajo y tenemos la mala suerte de que hay que estar esperando meses conviviendo con una persona cuando ya has leído la demanda y la contestación donde se ponen a caer de un burro. Y luego con respecto a las medidas definitivas,
pues el argumento típico de no, es que el menor lleva viviendo con la madre ya más de un año y está estable, aunque el Supremo nos dice que no se pueden petrificar las relaciones familiares. Lo cierto es que los juzgados de instancia, con todo mi respeto, muchas veces se lo pasan por el arco de Trajano, lo que dice el Supremo, y ya ha habido más de un tirón de orejas del Supremo a las audiencias. En plan, oigan, que estos criterios están para algo, no para que cada uno haga lo que le viene en gana. Entonces, si ya las audiencias tienen discrepancias, imaginemos los juzgados de instancia. De hecho, hay una sección en familia en Madrid que decimos, uy, qué bien, y otra que decimos, uy, menos bien. Y eso no es normal. No es normal que tengamos que temblar porque sea la 22, la 24 o la 31, que yo llevo ahora unas resoluciones que digo, esta gente no se lo ha leído, está sacando temas. Y con todos mis respetos. Entonces nos jugamos muchas cosas importantes, lo más importante que tiene la gente, que es la familia, los hijos y su patrimonio de una vida de ahorro, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Luego, como decía Enrique, no puede ser que no haya especialización en todos los juzgados, porque generamos ciudadanos de primera y de segunda. Entonces, dependiendo de dónde vives, tendrás un juzgado más especializado o uno que ve un hurto y que ve un divorcio y luego al rato hace otra cosa. O sea, es importantísimo saber el lenguaje que debemos hablar todo, igual que con los profesionales. También digo, no es lo mismo si yo gestiono un asunto con Enrique, que estamos de contrarios, a lo mejor luego decimos, mira, que no podemos llegar a un acuerdo, vamos a sala, pero hablamos un lenguaje parecido. Sabemos lo que puede pasarnos en sala los dos, lo que hacen los juzgados habitualmente, cómo funciona este juzgado, y eso facilita. Entonces, Muchísimo. especialización y formación continuada para todos los operadores jurídicos que participan en cuestiones de familia e infancia, imprescindible. Y en cuanto, hilándolo con el deterioro de las relaciones que le hemos mencionado antes, lo que más nos está llegando ahora a los despachos, o por lo menos en Vestalia, son temas dolorosísimos de abuelos y tíos que no ven a sus niños, a sus sobrinos o nietos. Algunos se muere por el camino, es muy duro, pero es que hay que decirlo. Algún abuelo no consigue, se muere antes de que salga a la vista para volver a ver a sus nietos. Eso es tremendo. Privar a un niño de crecer rodeado de sus abuelos es de los mayores atropellos que nos podemos llegar a imaginar. Temas de padres que llegan y dicen, no tengo relación con mi hijo o con mi hija de 17 años. ¿Qué tengo que hacer si esto continúa así para el día de mañana no pagar la pensión? Porque es que soy un cajero. Y es que no me escribe y ves, hola, tal, y solo le escriben, oye, ¿me autorizas el viaje a la nieve? Hombre, si tu padre te trata muy mal, pues tampoco le escribas para que te autorice el viaje a la nieve, ¿no? De esto vemos muchísimas barrabasadas. Temas de desheredación. Oye, ¿cómo puedo hacer? He leído esto del maltrato psicológico. ¿Cómo puedo desheredar a mi hijo mayor de edad con el que llevo sin hablarme desde que tiene 12 años porque la madre le apartó de mí? Pues aquí ya tienes que explicarle, pues cuando son pequeños todavía, vete haciendo prueba, vete al psicólogo y vete generando la prueba preconstituida para que el día de mañana... Pero esto es tristísimo. Entonces, hermanos que se dividen, también hay casos. Uno tira más por la mamá, otro por el papá, y cuando llega la adolescencia acaba viviendo uno en Boston y otro en California. O sea, es que son verdaderos desastres que vienen provocados por una gestión irresponsable, egoísta, de las separaciones y los divorcios, y ante eso no hay ninguna sentencia, por más que nos den la razón, porque da igual. Si la sentencia dice A, pero las personas no quieren cumplir, lo vas dilatando, jugando con los tiempos, y cuando te quieres dar cuenta ya son mayores de edad y, bueno, pues si quieren contactarme algún día, como dicen algunos señores, que me contacten. Yo me he dejado una pasta en abogados y no he conseguido nada. Entonces eso es muy triste, como el tema de las ejecuciones forzosas por incumplimiento de visitas. La despenalización del incumplimiento del régimen de visitas, sinceramente, a mí me suscitan muchas dudas, porque desde que se ha despenalizado en el 2015, incumples y no pasa nada, en la mayoría de los casos. Y se queda ahí un no, es que el niño no quiere, es que tal. O sea, no sirven para nada en la mayoría de los casos familiares. Entonces, el que incumple y hace un ejercicio inadecuado de la custodia, no pasa nada, rara vez le ponen una multa. Entonces, aquí, ¿qué hacemos, ¿no? Con esta problemática de los incumplimientos de visitas? Muchas madres y padres, porque no solamente voy a meter a las madres, por supuesto, también tenemos casos de madres que no ven a sus hijos. Les dicen, a los 12 decides, cariño. Aguantan a los 12 y los niños a los 12 empiezan a hacer cosas muy raras. Yo tengo a uno que cogió un cuchillo jamonero intentando decirle para que su papá le dijese que se podía ir con la madre.
O otra pobre criatura, una niña con la que se hace autolesiones, como llamada atención para que se fuera con el padre y quitarse la custodia compartida. Y otro señor que le han llegado a denunciar sus hijos adolescentes, que ha salido ahora absuelto hace nada, después de tener, vamos, aquí de corbata, porque le acusaba de cosas muy fuertes los dos chavales, y ha sido absuelto, determinando que los niños estaban con un discurso totalmente contradictorio y aprendido. Pero ¿cuál ha sido la consecuencia de todo esto? Servicios sociales quitándole la custodia y la patria potestad a ambos, madre y padre, y los niños a las 2 semanas viviendo con la madre. Que los servicios sociales eso también nos da para otro episodio. Entonces, bueno, yo creo que al final una especialización, como decía Enrique, y una jurisdicción de familia ayudaría, no sanaría los males de la sociedad, pero ayudaría mucho. No, sí, eso es totalmente. Es que además es lo que decía Delia, la reforma que ha dicho, yo me acuerdo cuando salió también la famosa sentencia del Supremo que abrió la puerta a extinguir la pensión de alimentos en caso de que el menor cumpliese 18 años y no tuviese relación con el padre, mucha gente dijo, se hace justicia, sí, es algo bueno, claro, pero es que para llegar ahí es muy triste, es eso, es el supuesto aplicado en la práctica es un señor o una señora que lleva sin hablar, sin ver a su hijo, sin tener relación con su hijo desde hace años que sí, que como premio de consolación, por llamar de una manera, va a tener que dejar de pagar la pensión de alimentos. Sí, estoy seguro que si le preguntas a esa persona, preferiría seguir pagando la pensión de alimentos y poder tener relación con su hijo a llegar a esa situación. Por eso muchas veces nos encontramos, claro, cuando un matrimonio se rompe, una pareja se rompe, rompen ellos. El problema es que se tiende muchas veces a eso, hilándolo con lo que le ha dicho Delia. Es, yo rompo con mi ex, pero rompo con mi ex, rompo con sus padres, rompo con sus tíos, rompo con sus amigos. No, rompes con él o rompes con ella. La familia hay que mantenerla. Obviamente no va a ser igual. La relación que había antes, ideal, no va a ser ahora. Pero no puedes tampoco privar, porque al final al que perjudicas a tu hijo. Si tú no dejas ver a tus suegros o tus ex-suegros ver a tu hijo, no le estás perjudicando a ellos, estás perjudicando a tu hijo. Porque tu hijo tiene derecho a estar contigo, a estar con su padre, pero también tiene derecho a ver a sus abuelos, a ver a sus primos. Y claro, imagínate un niño, pongo 7 años, por poner ya que es una edad que empiezan a enterarse, que lleva 7 años teniendo relación con sus abuelos, con sus primos, con eso, y de repente sus padres se divorcian, se separan. ¿Qué hacemos? ¿Les separamos de toda esa familia? Porque sí, les obligamos a tener que acudir a los abuelos, que también los hay en muchos casos, de procedimientos judiciales, instando, solicitando visitas para su nieto, para su sobrino. Lo van a ganar, sí, pero vamos a hacer ir a nuestro hijo al tribunal, es decir, si quiere, es horrible. Es decir, yo entiendo que al final todos tenemos que poner de nuestro lado. Una parte, los poderes públicos, lo que hemos hablado hace un momento, más medios, en una especialización en derecho de familia, pero luego también las propias partes deben hacer un sentido de autocrítica, un poco de evaluación personal de, oye, no vamos a meternos, aunque, bueno, desgraciadamente eso es muy difícil. Bueno, también los abogados de familia los tenemos sin trabajo. Si fuesen tan fáciles también llevar acuerdos entre ellos, pero desgraciadamente es muy triste verlo desde fuera también. Pues nada más que yo también, nada más que puedo estar de acuerdo con vuestras palabras, me parece muy interesante y bueno, veremos a ver cómo se va recomponiendo todo. Yo creo que esa fracción, ese malestar general que hay y que se traslada a los procedimientos de familia, yo creo que lastimosamente no tiene marcha atrás. Yo creo que las relaciones interpersonales se han fracturado hasta tal punto que va a ir a peor, según mi punto de vista, y además si añadimos, como bien habéis comentado, las dilaciones que se están produciendo en los juzgados, pues la verdad es que, bueno, no voy a decir que pinte un panorama apocalíptico, pero sí que yo le albergo un mal futuro a todo el devenir, por lo menos aquí en España. No voy a decir generalmente en todo el mundo, pero sí por lo menos aquí en España no pinta nada bien. Y bueno, yo me gustaría, para ir finalizando, me gustaría que ambos nos comentarais algún caso que hayáis tenido de derecho de familia, algún divorcio, alguna separación con menores, lógicamente, que recordéis especialmente, que os haya llegado profundo y que queráis compartir con nosotros. Pero no solamente que comentéis el caso, sino por qué lo recordáis y cómo os influyó en aquel momento y cómo os influye actualmente. Y cualquiera de los dos es bueno para comenzar. Pues, vale. Pues yo seguramente hay varios. Te pones a pensar casos que te han tocado mucho, porque es verdad que en derecho de familia es una rama muy humana. Es decir, difícil es, salvo que seas muy frío, que los abogados también somos personas, nos tocan de muy de frente esos casos. Pero yo hay dos en concreto que están muy relacionados, pero que son parecidos, que me tocó, que fue un padre que se enfrentó a la madre
por la custodia, pero no reclamando la custodia del hijo, sino todo lo contrario. Es decir, el padre no quería la custodia del hijo y la madre contraria no quería tampoco la custodia del hijo. Claro, tú imagínate esa situación. Ir a un tribunal, el que se está luchando por quién se queda con la custodia, pero para darse al contrario. Claro, esas situaciones te marcan muchísimo. Porque eso es el otro caso también que marcó, que es muy parecido, que fue un padre que quería desentenderse por completo de su hijo. Había tenido una noche loca con una chica, había tenido un hijo, pero no quería saber nada de hijo. Claro, tienen que ir a los tribunales, porque claro, al final, en un juicio los que hablamos somos los abogados. Los clientes están sentados en nuestro lado, pero los que hablamos son los abogados. Tener que contarle al juez y al fiscal, pues no, que tu cliente no quiere nada, el régimen de visitas no quiere. Patria potestad, bueno, si todo decide la madre no pasa nada. Pensión de alimentos sí, porque es obligatorio. Claro, eso es muy difícil. Tenemos que hacerlo porque no está profesión, porque es muy difícil. Y además, esto ya como anécdota, si encima, cuando me acuerdo del caso ese de que mi cliente no quería saber nada de su hijo, claro, entramos en sala, ¿qué vemos? La jueza, una mujer y la fiscal embarazada. Claro, digo, hostia, y ahora vengo yo defendiendo al a decir que mi cliente no quiere saber nada de su hijo, no sé cuánto. Claro, pero son situaciones muy difíciles. A mí esos dos casos en concreto me marcaron muy esto. Uno, porque son muy difíciles de llevar, sobre todo porque al final estás defendiendo algo con lo que no estás de acuerdo, aunque tengas que defenderlo, y luego sobre todo porque te hace ver muchas veces, pues, es que no se me acuerda la palabra, la calaña humana, de joder, de no quise a tu propio hijo, no Lo quise a peor tu de hijo. las veces. O sea, me da igual que sea una noche loca, no sé cuántos, tiene una cosa maravillosa, que es un hijo. O sea, yo no sé porque no soy padre, pero es que debe ser una cosa preciosa el poder tener un hijo. O el otro caso, el luchar porque la custodia se la quede la madre. Me parece realmente, son casos que, aunque han pasado ya mucho tiempo, me han marcado bastante. ¿Y Delia? Pues como Enrique, pues hay una infinidad. Yo me acuerdo, siempre lo digo, de la mayoría de los nombres de los niños y de las niñas que han pasado por aquí. Para destacar dos casos, uno con final feliz y otro con final menos feliz, porque también se trata de esto, no siempre conseguimos lo que queremos. Como final feliz, un tema que recuerdo con mucho cariño porque era una cría riquísima, luchamos muchísimo por la custodia compartida, este señor pasó por varios abogados y cuando llega conmigo pues hicimos un cambio de estrategia total, subsanamos deficiencias, bueno, hicimos de verdad un hilo fino que digo yo porque venía con un desastre de medidas provisionales. La cría, me acuerdo que le decía al papá que ella misma iba a hablar con Almeida si hacía falta para que le dieran la custodia compartida, porque la niña quería estar con su padre, una niña muy despierta y muy madura. Y mira, justo aquí tengo el regalito que me hizo el papá, que es una con florecitas, vamos, me hace una ilusión como si me hubiera regalado un jamón de jabugo, porque es de verdad que ese tema lo luchamos muchísimo. Y como caso duro que ha tenido un final feliz, pero que se ha visto truncado, es un caso de una cría con discapacidad. En primera instancia luchamos a muerte la custodia compartida porque el padre quería entregarse al cuidado de la niña, una niña con una discapacidad muy severa. En provisionales las cosas no salieron bien, ni nos dieron opción, se la dieron a la madre porque sí, a pesar de llevar acreditado que el padre se había implicado igual o más en todas las revisiones, en todas las cuestiones médicas, tenía un horario envidiable, lo teníamos todo, o sea, no había nada, la madre trabajaba, ganaba incluso más que él, fue una cuestión totalmente de estereotipos, ¿no? ¿Qué pasa? Que al tener las provisionales con la custodia materna, ¿qué ocurrió? Pues un niño con discapacidad, desconocimiento del equipo técnico, que necesita estabilidad, que si no le puede dar algo, pues en definitiva yo llevaba todo perdido. Equipo técnico totalmente en contra, diciendo que, bueno, que la niña para darle estabilidad, sin más, porque no tenían ni especialización en este tema neurológico, no sabían, ni habían contactado con la psiquiatra, ni habían contactado con la neuróloga, o sea, nos habían currado el averiguar de verdad si a esta niña le iba a perjudicar el cambiar por semanas de una casa enfrente de la otra, que eran vecinos, porque el papá se fue por mi consejo al lado. Bueno, pues informe de fiscal de ampliación de visitas, pero que no custodia compartida, lo cual era absurdo. ¿Me pones una visita entre semana? Pues eso no da más estabilidad que la cría sepa que por semanas completas va a estar con cada uno. Bueno, a pesar de todo eso, conseguimos la custodia compartida. El juez hizo una sentencia increíble de 30 páginas argumentando todo y ya te digo que fue un juicio que yo iba como un gladiador porque sabía que lo tenía medio perdido.
pedí la testifical de la psiquiatra, de la neuróloga, bueno, o sea, de los juicios más emocionantes. Cuando me dieron la sentencia que no daba 1 euro, me puse casi a llorar de emoción. Drama, pues el drama es que la otra parte recurre y en la audiencia provincial, en la 31, tenemos la mala suerte de que cae en la 31, que está siendo rapidísima, ¿verdad, Enrique? Están, en vez de coger los temas atrasados, están cogiendo los que entran nuevos y resolviendo, y resolvió en 4 meses con una sentencia de 3 páginas que custodia materna. O sea, el chasco para esos niños, para ese padre y para mí, obviamente lo he recurrido en casación. Y es un tema en el que tengo mucha fe de que prospere, pero es increíble cómo se puede, no sé, al final creo que a veces no son conscientes los jueces de lo que tienen entre las manos, porque cambiar a estos niños, bueno, están pasando un calvario, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que dices, bien, lo gané en instancia, me lo arrebatan en la segunda instancia y tengo a unos niños pues en esta situación. Pero como la esperanza es lo último que se pierde y somos unos luchadores, toda la abogacía, pues seguiremos con la causa y espero que tenga buen desenlace, pero no siempre sale como queremos. Pues me parece muy emocionante esas historias, esos casos. Y bueno, seguiremos para adelante luchando si la huelga de los letrados de la Administración de Justicia nos lo permite, ¿no? Esperemos que ya mismo pronto lleguen a un acuerdo para que, bueno, podamos seguir desenvolviéndonos en los juzgados. Y a mí me gustaría, ya he visto que nos hemos pasado de la hora que habíamos hablado para este directo y como siempre digo, no me gusta flagelar a nuestros invitados. Estoy muy contento de haberos tenido aquí esta tarde de jueves. La verdad es que he aprendido con vosotros y sobre todo a ver ese factor humano que muchas veces en estos procedimientos se pierde, ¿no? Y que yo invitaría a todos los que nos estén viendo ahora como posteriormente que siempre se intenten llegar a acuerdos, que lo que está en juego no es dinero, no es patrimonio, no es un coche, no es nada más y nada menos que los hijos. Entonces, acuerdo, intentar dialogar, hablar, ponerse en manos de abogados especializados. Y para concluir, me gustaría que ambos nos hicierais unas últimas reflexiones totalmente libres, generales, sobre el derecho de familia. En fin, somos todo oídos y de verdad, compañeros, muchas gracias a los dos. Enrique, primero. Vale, encantado. Pues, pues mira, a mí siempre cuando te preguntan qué es lo más bonito y lo más duro del derecho de familia, siempre digo lo mismo, es la misma respuesta para mí, que es el factor humano. Porque por una parte el derecho de familia creo que probablemente es la rama más humana de todas, porque no solo tocas los temas jurídicos, sino hay que saber entender al cliente, hay que saber acompañarle emocionalmente y eso no es nada fácil. Por eso es tan bonito, por eso es pero por otra parte, eso también te puede pasar malas pasadas. Es decir, mal gestionado esto creo que a todos nos ha pasado. De hecho, si preguntas a un abogado de familia que te diga que no, mentiría, que hemos empatizado muchas veces en exceso con el cliente y muchas veces joder, nos hemos llevado sus problemas a nosotros. Joder, bastante ya tenemos, seguramente, con problemas con capacidad de ayudárnoslo. Por eso muchas veces es muy importante, para ser abogado de familia, si alguien quiere serlo, que se dedica a ello, que eso que dicen de que quema, sí, bueno, puede llegar a quemar, pero es muy bonito hacerlo, pero es muy, muy importante saber trazar la línea, que muchas veces es muy delgada y no se traspasa, entre la abogacía y la psicología. ¿Qué quiero decir? Somos abogados, podemos acompañarles emocionalmente, como he dicho, podemos entenderles, podemos ayudarles, pero no somos un psicólogos. Es decir, a veces, porque muchas veces, seguramente Delia me dará la razón también, en las reuniones que tenemos con ellos, la reunión de 1 hora, de su tema han sido 5 minutos. El resto han sido, pues, contándonos, es que no le da el potito, es que no sé cuántos temas que sí, les entendemos perfectamente, pero hay que saber trazar la línea, porque al final tampoco les vamos a ayudar. Al final, si esa persona lo que necesita es alguien que la escucha, que la apoye, no el que es un término medio. Por eso digo que la gente que se quiere dedicar al derecho de familia, que se anime, que es muy bonito, pero que sepa que no es un camino de rosas. Pues yo una línea muy parecida, Enrique, parece, te vas a venir, que te vas a tener que venir a trabajar a Vestalia, ¿eh? Te voy a robar de tu despacho porque estamos muy sintonizados. Vamos a ver, yo creo que ya sea que tengas una vocación directa o una vocación sobrevenida, como me ocurrió a mí, que yo no me imaginaba que iba a ejercer la abogacía como lo hago, creando un despacho, si te gusta la abogacía de familia tienes que tener muy claro algo y es que
como dice Enrique, va a haber momentos de montaña rusa que te van a hacer tocar el cielo y también tener días en los que el estómago se te encoge. Pero que sobre todo tienes que tener claro que merece la pena, porque somos un motor de cambio social y tenemos en nuestras manos algo que no mucha gente puede decir que tiene, y es la capacidad de cambiar a mejor, y si hacemos mal nuestro trabajo, muchas veces a peor, la vida de las personas. Y eso, como siempre digo, es un gran poder, pero también una gran responsabilidad que debemos ejercer con cabeza y formándonos, como hablábamos, a diario para llegar a la excelencia, porque al final tenemos, como decía anteriormente, en nuestras manos lo más importante que tiene la gente, sus niños. Sus familias, sus casas, y yo creo que eso es algo maravilloso, pero también una responsabilidad que tenemos que llevar con orgullo y con cabeza. Pues muchas gracias a los dos por esas fantásticas intervenciones finales. Pasará al Salón de la Fama de este canal. Y bueno, compañeros, un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien por Madrid. Nos Muchísimas vemos. gracias por la invitación. Un Hasta beso a todos. luego, un placer.